Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias, obviamente, a los expositores y expositoras. Vamos a dar inicio a el panel que teníamos para hoy, que es la situación de los trabajadores precarizados. Tenemos con nosotros a Susana Mancilla, trabajadora social de Pilar dentro de la Organización de Trabajadores Sociales Precarizados, a María Moreno Andrada, también de la misma organización, a Fernando Párez, que es docente de El Fines, y bueno, yo voy a hacer, mi nombre es Yanina Arari, voy a hacer una pequeña introducción sobre el problema de el trabajo precarizado en la Argentina, a modo de marco general para entender un poco por qué muchas de las situaciones que viven los compañeros y las compañeras y que van a relatar y van a contar las situaciones específicas, y en este caso además está el elemento de que es empleo estatal. Es algo no excepcional, ¿sí? No son casos excepcionales, no es que vamos a escuchar acá casos que solo pasa en Pilar, solo pasa en El Fines, bueno, sino que es algo generalizado y es una situación que se ha consolidado en la Argentina ya hace varias décadas y que tiene que ver con la pérdida de conquistas obreras o, más específicamente, el ataque exitoso de la burguesía argentina de las conquistas obreras previas, ¿sí? Esas conquistas obreras tienen que ver con que en la legislación la clase obrera había logrado imponer ciertos beneficios, ¿sí?, que constituyen un límite a la explotación, ¿sí? La burguesía argentina en las últimas décadas ha logrado imponer un aumento de la explotación, ¿sí?, en general, y para el Estado en particular un ahorro, ¿sí?, mediante muchos mecanismos, pero uno de ellos es lo que se conoce como precarización laboral, que no es más que esto que dije antes, ¿sí?, la pérdida de conquistas o, como se dice más usualmente, la pérdida de derechos laborales, ¿sí? Entonces, es hoy muy común que uno acceda a trabajos que no tienen las características que tenían, vamos a decir, no sé, hace 50, 60, 70 años, en donde uno ingresaba a trabajar con un trabajo en blanco, con estabilidad laboral, es decir, con un contrato por tiempo indeterminado. Es decir, si te querían despedir, te tenían que pagar una indemnización, justificar el despido, etcétera, con, obviamente, aguinaldo, con vacaciones pagas y con muchos beneficios que fueron nada más y nada menos que conquistas de luchas obreras, ¿sí? La reversión de esa situación tiene que ver, por un lado, con la búsqueda de la burguesía de aumentar la tasa de explotación, es decir, para aumentar su ganancia, la tasa de ganancia, pero además eso está mediado y es posibilitado por una derrota de la clase obrera, una derrota histórica, ¿sí?, que desarmó a la clase, desorganizó a la clase y evitó que se pudiera, si no evitar ese ataque, por lo menos, bueno, que no fuera tan profundo. No es que para la burguesía fue tan sencillo porque, digamos, avanzó con mayor o menor fuerza en distintos periodos, pero la constante es que es un avance continuo a lo largo de los distintos gobiernos. Es decir, acá no hay ningún gobierno que no haya avanzado en ese sentido, ¿sí? Yo tenía algunos gráficos para mostrar. Acá tenemos un ejemplo de el porcentaje de asalariados, ¿sí?, con contrato por tiempo indeterminado sobre el total de los asalariados, ¿sí? Desde el 95, bueno, acá llega hasta el 2015, pero la tendencia es bastante clara, ¿sí?, cómo se va dando una baja de cantidad de trabajadores, o de porcentaje de trabajadores que tienen un contrato por tiempo indeterminado. ¿Eso qué significa? Que lo que crece en el mercado laboral son los contratos por tiempo indeterminado, los contratados, ¿sí?
Eso es una posibilidad que se da, que se habilita en la Argentina con la modificación, las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que van introduciendo figuras de trabajo, como se dice, precario, ¿sí? Es decir, un trabajo que le da al trabajador menos seguridad laboral, menos continuidad laboral, más incertidumbre, porque obviamente para alguien que está atado a un contrato que se renueva cada X cantidad de tiempo, 3 meses, 1 año, es una situación de incertidumbre, de angustia, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar una vez que se termine ese contrato, ¿sí? Si ese contrato se va a renovar. De hecho, gran parte de los despidos en el Estado durante, por ejemplo, el gobierno macrista, se dieron con trabajadores contratados. Pero ¿por qué se pudo dar eso? Porque efectivamente el trabajo contratado en el Estado creció a niveles exponenciales después del 2001. Y exponenciales me refiero a casi un 300% de crecimiento de contratados en el Estado. ¿Sí? Llegó a ser en el Estado alrededor del 20% de los trabajadores estatales. En el conjunto de la economía alrededor de un 9%. ¿Sí? Es decir, el Estado, y por eso decía, no es casualidad que tengamos acá trabajadores estatales, es uno de los mayores precarizadores, ¿sí?, de trabajo asalariado. Si bien en el sector privado esto se da, en el Estado es la forma de contratación que está cobrando cada vez mayor lugar, ¿sí?, y primando sobre, obviamente, las plantas permanentes, etc. Es decir, el trabajo es el reino del trabajo precario. El Estado es el reino del trabajo precario, ¿sí? Entonces, cuando vemos que quizás algún gobierno dice, bueno, nosotros defendemos a los trabajadores, los derechos de los trabajadores, bueno, sí, no están, o dicen estar en contra de una reforma laboral, etcétera, etcétera, lo que vemos es que en la práctica lo aplica, ¿sí? En la práctica está precarizando y está generando trabajo sin los derechos laborales previos, ¿sí? Entonces, me parece que esta cuestión más general, bueno, después tenía algunos datos más, pero no me quiero extender. Me parece que hay que entender entonces, en este contexto, obviamente los relatos que vamos a escuchar acá de los compañeros y las compañeras, hay que entenderlo en este contexto general, ¿sí? En donde efectivamente hay un retroceso en las conquistas obreras, ¿sí?, que está impulsado por la burguesía, por el Estado, ¿sí?, y por los distintos gobiernos, es decir, los distintos personales políticos que han gestionado el Estado, y que no ha logrado ser revertido por los trabajadores, por la organización de los trabajadores, en gran medida porque quienes debían representar a los trabajadores no lo han hecho. Los sindicatos, en su gran mayoría, han acompañado este proceso. De forma activa o de forma silenciosa, es decir, pero de cualquier forma siendo cómplices. Porque de ninguna forma esto podría suceder si los sindicatos hubieran opuesto una real resistencia. Por lo tanto, la dirigencia sindical, o vamos a llamarla como lo llamamos siempre, la burocracia sindical, ¿sí?, tiene su cuota de responsabilidad en esta situación. Bien. Entonces, me parece que es interesante ahora, obviamente, escuchar a los protagonistas de estas historias, para entender que esto, que son números fríos y que uno habla y que yo, se encarna en historias de vida y en situaciones laborales que hacen a la degradación del trabajo en la Argentina y también de la vida en general. Así que bueno, damos lugar ahora a los panelistas. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Párez, soy profesor de historia
y un poco quería comentar hoy la situación con respecto a lo que sucede en Plan Fines, que es el plan de finalización de estudios secundarios en la provincia de Buenos Aires. Yo un poco iba a dividir mi exposición en un poco caracterizar la situación de los docentes en respecto al Plan Fines, sus modalidades de contratación y cuál es la situación laboral en general, y también un apartado a cómo nos organizamos los trabajadores de Plan Fines ante esta precarización laboral. De hecho, investigué a su vez también sobre el tema, quiero hacer hincapié en las estrategias de lucha, tácticas, las medidas de acción que llevamos a cabo, como para un poco poner en común de esta experiencia que llevó, que no es muy conocida, que quizás no formó parte mucha gente, pero sí estuvo expandida a diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. En primera instancia, este plan es una submodalidad dentro de la educación de adultos, que se crea en el 2008 con la declaración por parte del Estado de que se cumpla la Ley de Educación Nacional del 2006, para que se cumpla la obligatoriedad de la educación secundaria a nivel medio. Sigue existiendo, y más en el 2008, gran cantidad de adultos mayores de 18 años que no habían finalizado los estudios secundarios. Entonces se crea este plan, en el cual arranca con tutorías, con de alguna manera clases de apoyo para rendir algunos exámenes, y después se transforma directamente en una escuela secundaria de adultos paralela que se empieza a expandir en 2011-2012, para el cual se trata de se designan para el plan docentes con título habilitante o estudiantes, las mismas características que se piden para el docente de nivel medio, pero con particularidades, ya que se realizan designaciones a término por 4 meses, sin estabilidad laboral, sin el amparo del estatuto docente, con la inestabilidad tampoco de problemas en los pagos, en las altas y en las bajas, con también la inestabilidad de que en el medio del contrato de la designación se te puede dar de baja. A su vez, se solicitaba que en la designación se les requería a los docentes participantes del plan que cumplan una determinada cantidad de clases. Se contrataba por una determinada cantidad de clases. O sea, habrá suerte de trabajo a destajo. En ese sentido, empezó a existir un espacio de autoconvocados desde los diferentes distritos, con la idea de empezar a discutir esta situación de precarización laboral, siendo conscientes de que nosotros como docentes trabajábamos con estudiantes que se iban a llevar a un título secundario equivalente al título secundario de adultos, pero que no teníamos los mismos derechos. Entonces, la pelea era, en las primeras reuniones, empezar a pensar que nos incluyan dentro del estatuto docente. Estabilidad laboral. En ese sentido, nos empezamos a organizar en algunos distritos. En este caso, el eje estuvo en un principio en Lanús, estuvo en Quilmes, y después se fue ramificando el resto de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La idea del espacio, el espacio que creamos fue la asamblea docente, espacios autoconvocados, fue que la organización fuera desde cada distrito, de que no sea una organización que activara solamente a nivel provincial, sino que se trabajara desde cada distrito en las problemáticas de cada distrito. Porque cada distrito, sobre todo antes del gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal, tenía sus particularidades. Algunos distritos hacían firmar contratos, las incumbencias en la materia no eran las mismas, los calendarios de cobro no eran los mismos, y esto empieza a surgir por abajo, el tema del problema del cobro. Nosotros arrancábamos siempre a mes de marzo, fines de marzo, o se cortaba una semana antes de las vacaciones de invierno, de receso de invierno, y volvíamos a ser designados, todo un acto público,
en agosto, 4 meses más. El problema disparador era el tema del cobro. Una vez que se daba de alta, se demoraba el cobro. Se demoraba 2, 3, 4 meses. Entonces, los docentes empezaban por abajo, a partirse la bronca de cuándo vamos a cobrar, vamos a La Plata, vamos a hacer inspección. Entonces, nosotros, en ese sentido, valoramos de que no solo era el problema del cobro, sino que era el problema de la inestabilidad laboral. Pero, que es verdad que cuando había problemas de cobro es cuando más se acercaban docentes a querer organizarse, a movilizarse, y que luego de solución tema del cobro, los que quedamos eran los que estábamos más activos. En ese sentido, cada distrito, de los que estuvimos en la reunión de autoconvocatoria, nos articulamos en el encuentro provincial docente de fines, donde estábamos docentes de varios distritos, algunos distritos que estábamos más organizados, otros que eran docentes que se acercaban directamente de ese distrito, para establecer medidas de acción en común y también para difundir lo que se estaba haciendo en los distritos. Por ejemplo, cosas que hacíamos en Lanús que se podían replicar a nivel distrital y a nivel provincial. Por ejemplo, reuniones de autocapacitación sindical, lectura de Cowley, lectura de estatuto, también formación sindical. También acordar puntos en común, cuál es nuestro vínculo que vamos a establecer con los sindicatos. Porque nosotros los docentes están dentro de los sindicatos docentes, que hasta ese momento, en el caso particular de SUTEBA, fueron socios impulsores del Plan Fines. O sea, ellos no solo sabían, sino que estos estuvieron en la creación de esta situación laboral. Entonces, muchos de nosotros, veníamos de tradiciones de militancia de izquierda, y la relación y el vínculo, vamos a decir, más próximo era con la multicolor, con la oposición del sindicato de SUTEBA, con la idea de que el sindicato de SUTEBA tome la idea de precarización laboral, que no estaba dentro de las discusiones paritarias, no estaba dentro, digamos, programas de reivindicaciones, y que a su vez, dentro de la multicolor, estaba también bastante diluido. Entonces la idea era afiliación, sobre todo de los que estaban más activos, ir a elección de delegados, en las sedes, visitar las sedes, afiliar compañeros e intervenir en asambleas seccionales de sindicato o en plenarios de delegados de SUTEBA multicolor. También estoy hablando en un contexto, este desarrollo se da sobre todo dentro del gobierno de María Eugenia Vidal, de grandes luchas, grandes huelgas, de crecimiento previo de la izquierda dentro del sindicato. Eso nos daba como un plafón, espacios un lugar para sentarnos a charlar, por ejemplo, o espacio de discusión dentro de plenarios de la multicolor, donde este tema se visibilice. Y también apoyo en movilizaciones propias a La Plata, aportando micros, delegados, también con pronunciamientos de las seccionales opositoras. Entonces, ese vínculo, si bien muchos eran militantes de izquierda de estas organizaciones, se acercaban o activaban el espacio por motus propio. Las organizaciones, en principio, no toman el problema, muchas de ellas, y después, algunas de ellas, toman el problema, pero para sumar gente y militantes. Si se perdía la especificidad dentro del problema de la modalidad. Entonces, lo que se trataba de mantener el reclamo vivo es el tema dentro del estatuto. Luego, la reivindicación fue por estabilidad, contratos anuales, o sea, designaciones anuales, pero siempre fue en torno al tema de lograr como una ciudadanización, o sea, ser docente de planta, como el resto de los docentes de la modalidad de adultos. En ese sentido, la organización que estuvimos estableciendo, nos diferenciamos claramente de lo que son otros actores intervinientes del plan. Por ejemplo, los referentes comunitarios, que son los que administraban las sedes donde se daban las clases, porque el Plan Fines es fuera de las escuelas, dentro de las escuelas, pero también mucho fuera de las escuelas, en unidades básicas, iglesias, clubes, casas, llegado a casa de familia, llegado al caso, etc. Diferenciarnos de referentes, diferenciarnos de inspectores y coordinadores,
quizás no descalificando en ese momento la lucha de los referentes, porque también buscaban de alguna manera lograr contratos en el Estado, los que no lo tenían, pero con los reclamos propios. ¿Por qué digo esto? Porque a la par de la organización de los docentes de fines que veníamos estableciendo, existía en el contexto dentro del macrismo mesas de plan fines distritales que iban en defensa del plan fines como estaba. O sea, lo querían el plan fines con estas características de precarización laboral, también precarización educativa, pero lo que hablaban y lo que se comentaba incluso dentro de reuniones y plenarias con los inspectores o lo que decían los referentes a nosotros en las sedes es que dicen, chicos, esto se termina, tenemos que pelear, defender para que esto continúe. Y después la aplicación laboral, y bueno, se verá. Entonces, nosotros lo que hemos planteado hacia el fin del cambio de gobierno entre Scioli y Vidal, nosotros hemos planteado en un comunicado, estos dos gobernadores son iguales, porque ya Mauricio Macri, Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, aplica este tipo de políticas también de planes educativos a término. Es un negocio, porque crean la ficción de que están expandiendo la matrícula, no gastan en infraestructura, no gastan en personal. El docente se tiene que hacer cargo de dar clases, llevar las planillas, hacer las planillas, incluso le dejan la llave para abrir una sede. O sea, la caracterización que en ese momento, digamos, nos permitió continuar era que esto iba a seguir el plan. De hecho, continúa todavía. Entonces, en ese sentido, establecer este tipo de diferenciación. Y también con respecto al debate previo, es plan fines sí, plan fines no. Desde la organización se trató de dejar esa discusión en un principio a un lado, sino en ocuparse en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. En ese sentido, se caracterizaba de que una vez que los trabajadores estuvieran en planta, este plan se terminaba por, digamos, ya seríamos todos de educación de adultos. ¿Sí? Una de las propuestas un poco que se discutía era que las sedes de fines sean anexos de CENS, participar dentro de CENS en formato de CENS y de adultos. En ese sentido, también hubo situaciones particulares que tuvimos que enfrentar solidarizándonos, situaciones de agresión a docentes, de referentes, por situaciones dentro del aula, en el cual también como organización se salió a defender a sus compañeros. También en un espacio que se dio sobre todo al principio para simplemente catarsis de los compañeros, los docentes venían a contar la situación que vivían dentro de las aulas, de la inestabilidad laboral, del problema del cobro, y con también la particularidad de que muchos docentes, tenían también horas dentro del sistema, porque yo planteo el tema, se puede plantear el tema de la precarización en fines, pero no seríamos precarizados puros en el sentido de que dentro del mismo sistema público podés seguir tomando horas en otra instancia. O sea, si no el plan fines era en un principio para docentes que recién se iniciaban en la docencia con poco puntaje. Luego, con el correr del tiempo, van a empezar a buscar otras opciones. Y por eso pasaba muchas veces de que, y en mi caso particular, de trabajar en fines, ya empezaba a trabajar en escuela y ya relegaba el tema del fines. Que quedaba para quienes tenían que completar algún ingreso. Hubo, incluso dentro de los docentes de fines, una pelea entre los que empezaron el plan, que estaban en una situación de selección irregular, porque no era con oblea en un primer momento, se peleaban o discutían con los docentes que eran designados luego con oblea después de unos años, pues diciendo, nosotros somos los creadores del plan, ustedes no tienen nada que hacer acá, ustedes no tienen la sensibilidad que tenemos nosotros, y cosas por el estilo. Más adelante, con vamos a decir, los hitos, digamos, de crecimiento, pero también de obstáculos, por ejemplo, cuando luego de la elección de la multicolor del 2017, 2013 hay un avance en las varias seccionales, pero en 2017 hay un retroceso relativo. A partir de ese retroceso relativo y que nosotros habíamos confiado en que participe dentro del sindicato y seccionales que se pueden llegar a recuperar, los compañeros,
ahí empezó a haber una retracción, digamos, como una suerte de reflujo, si se quiere, del tema de la cuestión del plan fines, y de que también varias listas, corrientes sindicales de izquierda, estaban tomando el tema de la precarización. Entonces, muchos de los compañeros que no estábamos agrupados, se decidió crear una nueva lista sindical, la lista negra, para, de alguna manera, de esta conclusión, y ya un poco voy cerrando, de que de esa experiencia de lucha quedara una corriente sindical que, en tal caso, se ocupara del tema de la precarización, siguiera manteniendo el alto, y de que visibilizara esta situación de docentes que están dentro del sistema educativo, que están con situación precaria, algo que era inédito hasta hacía 10 años. Pero bueno, hasta ahí llegamos hasta el 2019, luego viene la cuestión de la pandemia, pero bueno, si hay alguna consulta con respecto a eso, hasta acá finalizaría la intervención. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es María Moreno, estoy con mi compañera y colega Susana Mancilla. Nosotras somos trabajadoras sociales de la Municipalidad de Pilar y junto con un grupo de 20 trabajadores sociales estamos en este momento dentro de un reclamo por la situación de precarización laboral en la que nos encontramos. De los 20 que estamos en el reclamo activamente ahora, tenemos una antigüedad de entre 10 años y 19 como temporarios. Estuvimos muchos de nosotros también un periodo más corto como becados, que en ese momento estábamos en negro, no teníamos aportes, no teníamos obra social, y durante todo este tiempo estamos trabajando en forma permanente, ininterrumpida, pero con la modalidad de temporarios, es decir, que se van renovando los contratos continuamente, ni siquiera sabemos cada cuánto se renuevan porque no nos convocaron nunca para firmar el contrato, para notificarnos que se renovó ni demás. Suponemos que es cada año, pero al parecer con los últimos desenlaces nos vamos dando cuenta de que ni siquiera eso. Nosotros hace 5 años aproximadamente que estamos encarando este reclamo. En un principio costó mucho la organización, ir sumando otros compañeros de otras áreas. Nosotros dependemos de desarrollo social. Y hay trabajadores sociales de la Dirección de Trabajo Social, de la Dirección de Inclusión, que trabajan el área de discapacidad, y del sector de hospitales. Y atendemos todos en forma descentralizada en los distintos barrios de Pilar en centros de atención primaria de la salud. En un principio estuvimos trabajando otras cuestiones, por ejemplo, se logró que nos incorporaran a los trabajadores sociales dentro de la carrera sanitaria municipal para cobrar sueldos acordes con salud y contar con otros beneficios similares. También lo que fuimos logrando en los años anteriores a este reclamo por el pase a planta permanente fue que dejemos de participar en actos políticos partidarios, que lo hacíamos como una obligación que nos imponían desde el municipio. También durante mucho tiempo nos obligaban a fiscalizar en las elecciones por el partido político de turno. Entonces, esas fueron pequeñas luchas que se fueron dando, que logramos imponernos y no hacerlo más, hasta que fuimos logrando empezar a reclamar para pertenecer a la planta permanente del municipio, porque nosotros estamos trabajando formalmente como temporarios, pero nuestro trabajo es permanente porque estamos brindando un servicio ininterrumpidamente, porque sabemos que año tras año nos iban renovando los contratos. No nos contrataron para cumplir una función específica y se terminaba nuestro vínculo laboral, sino que seguía en calidad en los hechos de permanente, pero en los beneficios no, porque nosotros no tenemos acceso a ciertas licencias, no gozamos de la estabilidad laboral que nos daría la planta permanente, entre otras cuestiones. En un principio nosotros empezamos presentando notas, algunas por mesa de entrada con número de expediente, reuniéndonos con ciertos funcionarios o directivos de las áreas. Incluso en 2019 nos reunimos con el entonces intendente de Cambiemos del municipio, con la secretaria de ese área, con referentes de recursos humanos y demás,
planteando esta necesidad de ser de planta permanente. En 2019 se abrió un llamado a concurso para el pase a planta, que es la modalidad a través de la cual el municipio establece que se puede pasar a la planta permanente, que nos parece que no es necesario, que nosotros después de tantos años no tiene sentido que nos tomen un examen, entrevista, presentación de antecedentes académicos y laborales, cuando no somos ingresantes. Se tiene que regularizar la situación en la que estamos. Ese concurso de ese momento era abierto, o sea que concursábamos por el mismo puesto que ya veníamos desempeñando durante tantos años con gente que era ingresante. No todos podíamos participar, mayores de 65 años no podían hacerlo, con cierto título académico tampoco. Era por menos horas semanales, por lo tanto cobraríamos un salario más bajo. Entonces, no se logró el pase a planta, pero lo que se logró, digamos, a medias, fue suspender ese concurso, que no se abrieran cupos para trabajadores sociales, por lo tanto no se ingresara gente nueva en esos cargos, pero que nosotros nos íbamos a quedar a la espera de que las condiciones fueran las adecuadas. Después, hubo un cambio en la gestión de gobierno, pandemia de por medio, que también seguimos pidiendo reunirnos con los jefes en este momento. Presentamos notas intentando empezar a trabajar este tema del pase a planta y la respuesta era que no era el momento, que estábamos con necesidades más urgentes por la pandemia. Seguimos así hasta el año pasado, hasta 2022, momento en el que decidimos visibilizar nuestro reclamo porque con el gobierno del Frente de Todos, que está ahora a cargo en Pilar, no nos recibieron en ningún momento, ni la secretaria del área, ni los directivos, ni el ejecutivo, ni nadie, compartiendo con algunos el mismo edificio, siendo colegas, habiendo sido algunas compañeras de trabajo antes. Nadie nos recibió para ni siquiera plantearlo y intentar negociar alguna solución. Entonces decidimos a fines de 2022 empezar a hacerlo público. Primero comenzamos publicando flyers en las redes sociales, nos gestionamos una página de Facebook en la que publicamos todo lo referente a nuestra lucha. Nos manifestamos frente al municipio en noviembre del año pasado ante la falta de una respuesta y continuamos a la espera porque seguimos sin nadie que nos reciba. La respuesta que hubo fue que en diciembre se hizo un llamado a concurso que no lo ligaron de ninguna manera con nuestro reclamo, fue como algo que surgía directamente del municipio de Pilar. Parecía que las condiciones eran las adecuadas porque podíamos participar todos, había cupos suficientes, la edad era hasta los 64 años, es decir, que un solo compañero quedaba por fuera. Se respetaba la carga horaria, se respetaba el sueldo. Nosotros nos inscribimos como para participar y fuimos pasando por las diferentes instancias y la noche anterior a rendir el examen, que era a las 8 de la mañana, se publicó el acta de los que avanzaban en esa instancia y quedaban afuera casi 80 profesionales de todas las disciplinas que estábamos inscriptos y entre ellos 11 trabajadores sociales, si no me equivoco, era más de la mitad de los que estábamos reclamando. Solo 9 de nosotros podían rendir el examen. Y no hubo una respuesta. Nosotros nos manifestamos y nos presentamos en el lugar donde se rendía el examen, intentando apelar en principio a la empatía de nuestros compañeros para que no se avanzara en esa instancia hasta que no se resolvieran estas cuestiones totalmente injustas y esperando tener una respuesta de quienes estaban a cargo del concurso. No se tomó el examen ese día, pero después se continuó en forma virtual. Fue todo muy viciado, no se convocó ya de por sí de antemano veedores externos para ese concurso, pero como todas las condiciones daban, nosotros quisimos confiar en que esta vez íbamos a poder resolverlo. Se avanzó, quienes participaron, que fueron la mayoría, pasaron a planta permanente. Nosotros, los que estábamos en medio del reclamo, tomamos la decisión de no avanzar en el examen ni en las instancias posteriores porque no nos parecía justo continuar con todo esto, ¿no? Dejando a nuestros compañeros afuera, con todas las injusticias que ya se venían desarrollando desde antes, pero con lo que significaba esto. Después de
este concurso que se hizo tampoco nos recibió nadie, tampoco hubo una respuesta para los que quedábamos afuera. Quienes quedaron afuera fue porque el mayor puntaje para pasar de instancia estaba dado por una evaluación de desempeño que hacían los jefes de las áreas. A nosotros nos lo hizo la secretaria del área, Paula González, que es colega, es trabajadora social, y pedimos después ver esas evaluaciones y nos evaluaba por falta de empatía, ¿no? Según ella, esos eran los criterios para que nos quedemos afuera. Por falta de poca producción de informes, etcétera, muchas cosas que la verdad que no tenían sentido. Y lo que nos permitía ver que esto era un disciplinamiento por nuestra lucha era que no todos los que estábamos como trabajadores sociales haciendo reclamo por el pase a planta permanente quedamos afuera, pero sí todos los que quedaron afuera eran los que estaban luchando por el pase a planta. Nuestros compañeros colegas que no participaban de esa lucha, todos pudieron ingresar. Y así otros profesionales quedaron afuera, muchos médicos, psicólogos, nutricionistas, etc. Nosotros hicimos otra manifestación ante el municipio, continuamos haciendo público, pedimos intervención a los colegios profesionales y a los gremios, a ATE y al sindicato municipal. ATE nunca nos acompañó en Pilar, de hecho cuestionó nuestra lucha, nos trató de fascistas en un comunicado, de que impedíamos la libertad de circular porque nosotros cortamos la ruta frente a ese lugar en el que estamos, junto con los otros profesionales que no podían participar del concurso. El sindicato municipal tampoco acompaña desde la manera que nosotros esperamos. Estamos pidiendo que se convoque a un paro general en el municipio de Pilar y no tenemos respuesta. Estamos nosotros todo el tiempo atrás. Los colegios profesionales lo mismo, se han reunido con nosotros, han dado comunicados apoyando, pero creemos que no estamos llegando a una medida que sea contundente, ¿no? Y el disciplinamiento más grande y lo más injusto que nos pasó a raíz de nuestra lucha fue el despido de Susana, de nuestra compañera, que ahora nos va a contar un poquito en primera persona lo que significó esto. A ella en el 31 de enero de 2023 la citaron en Recursos Humanos y le informaron como si nada, porque claro, este tipo de contratos temporarios permite eso, que su contrato se terminó y que no lo iban a renovar, que la liquidación final estaba a su disposición, pero claramente sin cobrar ninguna indemnización ni nada, después de 17 años de prestar servicio en el municipio, siempre como temporaria, y bastante próxima a jubilarse, dejándola sin ningún ingreso. Nosotros somos todos trabajadores, todos vivimos de nuestro salario, no tenemos ningún otro tipo de ingresos. Es muy difícil a los 64 años conseguir otro empleo. Quedó totalmente desprotegida por esa decisión y fue simplemente así. A los 2 días le llegó el telegrama informando esto. Ahora ella lo va a poder contar un poquito más en detenimiento y en detalle, pero esto fue como el desenlace más cruel de lo que nosotros, de nuestra lucha, ¿no? Y la respuesta por parte de un municipio que no es capaz de recibirnos para dialogar, pero sí puede tomar este tipo de decisiones. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Susana Mancilla. Yo soy el resultado de los reclamos por derechos vulnerados. Resultado digo porque soy la persona que fue despedida. Yo trabajé en el municipio 17 años, ingresé en el 2006 como becaria en el área de niñez, después fui a la Secretaría de Desarrollo Social y ahí cumplí mis tareas en los diferentes barrios donde trabajé. En la zona novena del Viso, del municipio de Pilar. Yo quería hacer referencia también en este momento que el contrato de convenio de trabajo municipal tiene una ley que es la 14656, que en los artículos 4 y 12 también nos ampara y dice que un trabajador municipal, luego de 12 meses de haber cumplido su tarea, ya es de planta permanente. Lo que pasa que los siguientes gestiones que hay en el municipio toman eso a su manera.
Mi despido yo considero que fue arbitrario porque el municipio me despide diciendo que yo trabajé un mes. Ingresé el 28 del 12 del 2022 y me despidieron el 31 del 1 del 2023. Sin contar las anteriores cuestiones que yo tenía, que obviamente si yo voy a un juicio voy a ganar porque siempre se defiende al trabajador, ¿no? Pero el hecho es que el mes que viene yo ya no tengo ingreso. No tengo nada a punto de jubilarme cuando en realidad hubiera transitado todo este tiempo hasta hacer mi jubilación. Pero ¿qué pasa? El resultado para esta gente que está hoy del Frente de Todos a cargo del municipio de Pilar es esto, es mi despido arbitrario. Como hablaba la compañera, la burguesía y el Estado se complotan para esto. Nosotros en Pilar tenemos las dos cosas, porque nuestro intendente es Federico Achával y representa las dos cuestiones, la burguesía y el Estado en este momento. Desgraciadamente estamos atravesando por eso, porque hace poco se llevó a cabo los carnavales en Pilar con artistas deslumbrantes y hay trabajadores municipales que están ganando 54.000 pesos mensuales con el último aumento que hubo. Las paritarias son así. Los gremios acompañan eso. Porque para mi reincorporación fuimos al gremio, todavía sin respuesta, sin nada, porque yo lo que necesito es mi sueldo para poder transitar hasta fin de año y generar mi jubilación. La verdad que lo que está pasando en Pilar es inaudito. Las chicas, las colegas tienen sueldos que no cubren la canasta básica. Estamos en una gestión que cada vez impulsa más a los trabajadores a tener que organizarse y formar sindicatos propios, poder plantear estas situaciones de vulnerabilización que estamos atravesando todos, ya sea administrativos, profesionales. El hospital de Falcón de Pilar, de Delviso, está en paro permanente y movilización. Renunció el director, renunciaron médicos. Hay un administrativo que está llevando a cargo esto en este momento, pero no es un profesional. Estamos muy mal en Pilar en ese nivel porque la gestión no está acompañando para nada los reclamos que hacemos. Yo, mi caso es particular, yo sé que como trabajadora voy a conseguir, se me pague una indemnización, pero me gustaría que por lo menos la gestión actual pueda escuchar a los trabajadores. No nos sentimos representados por los gremios que tenemos, ni el sindicato municipal, ni ATE. Hay otros gremios que también trabajan pero no tienen personería en Pilar y están cobrando cuotas sin que los afiliados sepan que le están cobrando cuotas. Digamos que hay una cuestión muy en contra de los trabajadores en Pilar. Yo lo que quiero reclamar hoy acá ante ustedes y decir que la precariedad en realidad no solo es laboral en la Argentina. La precariedad en la Argentina está haciendo estragos en todos lados. La vez pasada hubo una convocatoria para trabajar en un supermercado Coto, iba a abrir una sucursal. Se presentaron 15.000 jóvenes para 600 puestos. Esto quiere decir que no hay gente que no quiera trabajar. Las personas quieren trabajar. No hay oferta laboral genuina para que las personas trabajen. De esa precariedad estamos hablando en la Argentina. De esa precariedad actual que tenemos. Como dijo la compañera, viene de hace más de 30 años, desde que se implementó el neoliberalismo, que estamos atravesados por esta circunstancia. Toda la clase trabajadora, perdiendo cada vez más derechos. Tenemos leyes que prohíben estos despidos o ceses arbitrarios, pero igual de todas maneras los sufrimos, los padecemos. Porque hoy yo, con mi pareja que es jubilado, que tenemos una hija que tiene un bebé, tenemos que estar haciendo malabares para ver cómo vamos a llegar a fin de mes. Tenemos la posibilidad que mi hija pueda tener un trabajo, pero mi sueldo, aunque era precario, era mi sueldo y hoy no lo voy a tener. Entonces, la precariedad es en la Argentina total. Todos sabemos eso. Entonces tenemos que tratar de revertir esta precariedad que estamos sufriendo todos los argentinos, en especial la clase obrera.
Yo quería dejar esta mención hoy acá porque considero que la Argentina del 2050, como lo plantea, no leí el libro, pero me supongo tiene que ver con que todos seamos parte de una Argentina que ya se está terminando las alhajas de la abuela, porque todos vivimos del campo y el campo ya lo están explotando por demás. Entonces me parece que es hora de que empecemos a trabajar en serio. Yo cuando digo que se representa la burocracia y el Estado en Pilar es porque el actual intendente es Federico Achával y representa las dos cuestiones, la burocracia y el Estado, porque ahora hace bien el Estado en beneficio propio y en beneficio de los negocios propios. No creo equivocarme en lo que digo. Les agradezco la escucha y bueno, ahora María va a completar. Sí, algo más si nos queda un momentito. Que por ejemplo, otra de las cuestiones por las que estamos atravesados con esto es que a Susana varios le dicen, bueno, ¿por qué no te jubilás, no? Como para poder tener el ingreso. Y ella tiene 64 años, ¿no? Y lo que pasa es que Susana no tiene todavía los 30 años de aportes para jubilarse. ¿Por qué no tiene los 30 años de aportes? Porque está atravesada por una realidad de muchas mujeres que se insertó al mercado laboral fuera del hogar de más grande, cuando ya habían pasado varios años de su edad adulta, porque al principio estuvo encargada de tareas del hogar, del cuidado de sus familias y demás. Entonces, claro, llega a la edad jubilatoria sin los años que necesita para tener una jubilación medianamente digna, porque la verdad que todas las jubilaciones dejan mucho que desear, ¿no? En el ingreso. Y además que nosotras nos jubilamos por el IPS, por el Instituto de Previsión Social, y los trámites jubilatorios se están demorando entre 2 y 4 años. Si ella estuviera trabajando al momento en el que inicia su jubilación, seguiría cobrando por un año el sueldo completo y después durante los años siguientes un porcentaje de ese sueldo. Pero si ella está despedida y ya no cobra ingresos, durante todo ese tiempo que demora el trámite, continúa sin tener ningún ingreso para subsistir, ¿no? Entonces eso también es importante recalcarlo, y en la decisión de a quién despedir de todo ese grupo que está reclamando para poder disciplinar al resto, se decidió y se buscó hacer demasiado daño, ¿no? En la vida de una trabajadora, porque no fue hacia alguno de los empleados que a todos necesitamos el trabajo, ¿no? Pero que tenemos más posibilidades de encontrar otra oferta laboral o de subsistir de otra manera. No, se buscó que no tenga otra posibilidad. Yo supongo que fue intencional eso por todo lo que fuimos viviendo, ¿no? Pero se buscó encontrar una persona que no pueda conseguir un ingreso enseguida, que no pueda resolver su situación de ninguna manera, ¿no? Eso también es importante decirlo. El telegrama, la verdad que fue muy falaz todo lo que dice, porque decir que trabajó durante un solo mes cuando ella viene hace 17 años y tiene recibos de sueldos que lo acreditan. Entonces, eso también, esta manera de dejarla sola. Nosotros al día siguiente de que la notificaron del despido, nos presentamos todos en la Oficina de Desarrollo Social y nos manifestamos y estuvimos durante todas las horas de trabajo y más hasta que la oficina cerró sus puertas al público y continuó abierta con personal administrativo, y nosotros seguimos ahí pidiendo una respuesta y en ningún momento nadie nos recibió. Al intendente lo cruzamos una vez que estábamos haciendo una volanteada por el pase a planta permanente, cruzando por la plaza a la tarde, porque nunca nos respondió para recibirnos. Y nos dijo que no tenía sentido sentarse en una mesa diplomática para decirnos a nosotros lo mismo que nos podía decir ahí, que él se abocaba a la ley y que el pase a planta permanente es por concurso. A ver, las mismas leyes, las que nombró Susana, que establecen el pase a planta por concurso, también establecen que después de 12 meses, que es el periodo de prueba, agotado eso, ya o nos tienen que despedir o tenemos que pasar a formar parte de la planta permanente. Entonces, la ley sirve cuando les conviene, pero cuando esa conveniencia de los trabajadores parece que no existe. Así que, bueno, esa es un poco la situación en la que nos encontramos los trabajadores de Pilar. Nosotros seguimos luchando, seguimos insistiendo por la reincorporación de Susana y lo vamos a seguir haciendo ante la falta de respuestas
Igual nos encantaría que alguien nos reciba en algún momento. Después hay otras cuestiones también de represalias que son tal vez más chicas y al lado de un despido de una trabajadora quedan como si nada, pero hay otras formas de intentar molestarnos. Hay muchos compañeros que están renunciando porque, claro, los sueldos no alcanzan y es tanto el desgaste, ¿no?, de estar luchando y de todo lo que nos está pasando que buscamos a veces la alternativa en otro empleo, pero no nos parece justo. Por eso, por el momento, vamos a seguir luchando. Les agradecemos por permitirnos el espacio. Bueno, yo quería aclarar acá con María que nosotros somos trabajadoras sociales y defendemos derechos vulnerados en los lugares donde trabajamos. Y nos toca atravesar esta situación de una vulneración de nuestro derecho y por el reclamo son estas las consecuencias. Persecución laboral y mi despido arbitrario. Gracias a todos. Bien, abrimos para preguntas e intervenciones del público. En primer lugar, voy a compartir mi experiencia y la experiencia de muchos trabajadores contratados de la Dirección General de Estadística y Censo de Ciudad de Buenos Aires, para a partir de ahí hacer las preguntas. La Dirección General de Estadística y Censo convoca a las personas que hacen trabajo de campo, relevamiento de datos, de manera individualizada, vía mail, proponiendo participar en un relevamiento específico. A nosotros nos contratan mediante el sistema TAD, todo es virtual, y se nos hace un contrato por obra. Ese contrato por obra establece de manera muy genérica cuál va a ser el ingreso y que se trabaja por objetivo, pero no se dice cuál es el objetivo. Una vez firmado el contrato, recibimos vía mail cuál es el objetivo de trabajo, que siempre es una cantidad específica de relevamiento mensual, que te permite ganar un básico, que termina siendo menor que el que decía el contrato que ibas a tener como ingreso, porque en realidad vos ese ingreso que te plantea el contrato lo vas a tener cuando superás ese objetivo en 2 tramos. Una vez que se concluye el contrato, si te portaste bien, si hiciste bien, digamos, si cumpliste el objetivo, pero a su vez no reclamaste, volvés a ser convocado. Esta situación lo que genera es que no nos podamos organizar para poder pedir mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones salariales, porque estas condiciones de trabajo y estas condiciones salariales se van degradando a medida que pasan los años. Yo empecé en 2019, salvo por 2020, que no se hizo trabajo de campo, trabajé 2021, 2022. Yo realizo ese trabajo porque es mi segundo ingreso. Si yo tuviera que vivir de ese ingreso, sería imposible. En realidad es un complemento de nuestro ingreso familiar. Entonces, como les decía, las condiciones se van degradando a medida que pasan los años, es menor el ingreso, son mayores las exigencias, y es muy complejo porque a su vez, digamos, impactan la calidad del relevamiento de datos, porque obviamente la gente a medida que va avanzando, quizá en el primer mes te renuncia porque realmente es muy complejo. A su vez no te capacitan, en realidad la capacitación que te dan es la lectura del cuestionario, pero no te capacitan para el rol que tenés que cumplir. Y eso complica mucho el trabajo de campo. Digamos, dentro de esta descripción parte la pregunta a Yanina. Cuando vos planteaste el porcentual de trabajadores contratados, ¿se tomó en cuenta que hay una forma de contratación que es por contrato de obra? Nosotros no tenemos recibo de sueldo, emitimos factura. Esa es la consulta. Con respecto a ustedes, bueno, igualmente lo fueron desarrollando en las exposiciones, pero para que quede, digamos, respondido completamente. O sea, ustedes cobran por recibo de sueldo, sean reconocidos como trabajadores, se realizan los aportes jubilatorios, tienen vacaciones, cobran aguinaldo también. Esas serían las cosas. Nosotros en el municipio de Pilar, por ejemplo, es
dependiendo del caso de cada trabajador. Pero, por ejemplo, yo que empecé en 2012, en abril de 2012, hasta enero de 2013 fui becada. Ahí estaba en negro, no tenía ningún tipo de aporte ni cobertura. Sí nos pagaban un aguinaldo proporcional a ese sueldo en negro, pero nos pagaban. Y Susana, por ejemplo, que entró varios años antes, en 2006, estuvo 2 años como becada. O sea, a medida que pasó el tiempo, se fue reduciendo. En el caso de los trabajadores sociales eso, porque nosotros yo va a ser 11 años que estoy trabajando, el resto de mis compañeros, todos acercándose a los 20 años, otras compañeras ingresaron el mismo año que yo, y hay solo una que ingresó hace 6 años. Y ella no estuvo, por ejemplo, como becada en ningún momento, fue siempre temporaria. Nosotros desde que nos pasan a temporario sí tenemos aportes jubilatorios, tenemos aportes para la obra social, tenemos aguinaldo, las vacaciones no son pagas, pero a nosotros nos pagan todos los meses el mismo ingreso, que eso en algunos casos sucede. Pero después sí tenemos todo el acceso a la seguridad social desde ese lugar, solo que no contamos con la estabilidad en el empleo público y tampoco con, por ejemplo, licencias sin goce de sueldo. Si nosotras quisiéramos postularnos para estar en el sindicato, por ejemplo, como no somos de planta permanente, no podemos, porque eso fue algo que nos estuvimos planteando nosotros. Bueno, también tal vez siendo parte desde adentro podemos ir ingresando esto de nuestra lucha y la lucha de otros trabajadores, pero en el caso nuestro no podemos porque no somos de planta permanente. En el caso de los docentes de fines, nosotros sí recibimos el COULI, donde ahí constan las horas de plan fines, las horas, se mide por hora cátedra en realidad, como en el sistema de CENS, y constan las horas de plan fines, y si tenés otras horas están en el mismo COULI. Están en el mismo COULI y tienen los mismos ítems que tiene el que está tomando horas de CENS, de Centro de Educación de Nivel Secundario de Adultos. Hacemos aportes al IPS, de hecho figuran en la hoja de certificación de servicio, y por eso mismo de tener recibo en blanco nosotros pudimos ir al sindicato y decir nos queremos afiliar. Claro. En las luchas que referencia María de movilizaciones o cosas que nosotros hicimos, había que ir a buscarlos. Alguna vez se presentó la izquierda con nosotros y huyeron, literal, huyeron. Dijeron que con la izquierda los rojos no se iban a poner ni al lado, por lo menos avísame que te vas a ir. No, se fueron. Entonces los sindicatos burocráticos se manejan de esa manera, solo cuidan su lugar. Y en Pilar, vuelvo a repetir, pasa todo esto, porque son todos familiares, casi están todos en la misma. Así que bueno. Y también tenemos la cobertura de IOMA. De hecho, una de las últimas reivindicaciones que se sumaron a los reclamos era la cobertura de IOMA todo el año. Y lo único que cuando muestran un recibo de sueldo de un trabajador de plan fines, docente de plan fines, es idéntico. O sea, no es la diferencia. Lo que cambia es que cuando te hacen el alta en el sistema te ponen provisional, pero es una provisionalidad especial porque es a término. Las provisionalidades generalmente, que son por renuncias, vacancias o por creación de cargo, siempre tienen como fecha límite, por más que se pueda prorrogar, 28 de febrero del año siguiente, siempre. En este caso no, son los 4 meses nada más, es a término. Entonces, automáticamente se da de baja, después viene el receso, somos los mismos docentes que veníamos trabajando, los que nos volvemos a presentar y estamos tomando la misma cantidad de horas. O sea, la precariedad radica también en eso, en que se toma algunas cosas de la situación laboral de los docentes que están en estatuto, pero te ponen esto especial, la profesionalidad a término. Sí, los que nos tenían que firmar las obras, es más, el problema del alta era tener la designación, era tratar que te firmen la obra social en el momento del acto público porque no encontrás a nadie después. Porque después vos ibas a trabajar a la sede estaba administrada por un referente que no era personal de Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, muchos referentes eran talleristas de desarrollo social en su momento.
pero el que tenía que firmarte era un director de CENS o un inspector. Ibas a los CENS y a veces, como el inspector no articulaba con los CENS ni les dejaba notificación de las designaciones, no te conocían y no te firmaban. Entonces tenía la cobertura, pero bueno, tenías que encontrar a alguien que te firme. Y después sí, se te firmaban por los 4 meses y después se terminaba y vos tenías que volver a darte un alta, ir a que te firme, ir a IOMA. Era una cuestión muy engorrosa con el tema del cobro. El tema de IOMA porque era entrar y salir del sistema, sobre todo a los docentes que recién se iniciaban, todo el tiempo. Después al que tenía horas, algunos módulos en la escuela, usaba el fines, completaba el ingreso. Bien. Con respecto a la medición, bueno, yo no aclaré lo siguiente. Aparecen todas las formas de contratación por tiempo determinado en el Estado. O sea, las que no son por tiempo indeterminado. Cuando hablé del Estado en el gráfico, es del conjunto de los asalariados. Pero toda forma de contratación laboral, digamos, que el trabajador firma un contrato de trabajo por tiempo determinado, entra ahí. Acá solamente, en el gráfico lo que se veía es por tiempo indeterminado. ¿Por qué tomé ese indicador? Digamos, que ve cómo se va disminuyendo. Yo tomé ese indicador porque las formas de contratos precarios son muchas. La medición es un poco, no quiero entrar en cuestiones técnicas, yo sé que vos las vas a entender porque manejás esto. Es complicado por cómo, digamos, todo esto son cifras oficiales. Digamos, el propio Estado lleva registro, digamos, justamente ella trabaja en recolectar dentro de la ciudad, pero bueno, si no el INDEC, por ejemplo, entre otros organismos, como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y distintas mediciones que te dan un acercamiento a la situación contractual de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Las categorías que utiliza el Estado en estas mediciones son categorías, por decirlo de alguna forma, engañosas. ¿Por qué? Porque buscan encubrir estas situaciones, ¿sí? No es inocente, no son inocentes las categorías bajo las cuales presentan la información que van recolectando. Esto se discute incluso a nivel mundial, ¿sí? No es que solamente el Estado argentino, bueno, vos supongo que conoces más el tema que estás ahí en la cocina también, ¿no? Entonces, cuando uno quiere presentar los datos, es difícil a veces distinguir dentro de las categorías de la forma en que presenta la información el Estado. Voy a dar un ejemplo. El Estado, el INDEC, presenta la información sobre tipo de ocupación, digamos, por decirlo de una forma. Si es tipo de ocupación. Si es asalariado, si es cuentapropista o si es patrón, ¿no? Los patrones es claro, es alguien que tiene trabajadores a cargo, bueno, ese es patrón. El asalariado es claro, es alguien que firma un contrato, recibe un salario por ese contrato, etcétera. Pero la categoría cuentapropista, que es una categoría muy grande, hay todo un debates sobre esa categoría porque es una categoría engañosa. ¿Qué es un cuentapropista? Y bueno, un monotributista aparece bajo la categoría de cuentapropista, pero todos sabemos que el Estado está lleno de monotributistas, porque es una de las formas precarias de contratación. Cuando el trabajador es monotributista, no firma un contrato de trabajo, factura. Entonces, no aparece como un contrato, pero es una forma precaria. O sea, en la realidad, en los hechos, es un asalariado, es un trabajador, porque depende, como mencionó antes Fernando, es, digamos, una forma de trabajo a destajo el monotributo prácticamente, casi. Hay muchos casos, digamos, se factura por tarea, etcétera, etcétera. A veces no, a veces simplemente es un trabajo y un salario normal, es decir, por tiempo de trabajo, pero hay que facturar. Entonces, esa es otra forma precaria, pero no entra como contrato. ¿Y cómo te lo presenta? Como cuentapropista. Pero puede entrar ese caso, y puede entrar alguien que incluso tenga trabajadores a cargo, que en realidad sea patrón, pero aparece como cuentapropista, ¿por qué? Muchas veces porque los tiene en negro,
muchas veces porque tiene 1 o 2, o digamos, y no lo declaró, es una pyme muy chica, y bueno, se inscribe como contapropista por una serie de cuestiones. Entonces, esa categoría, por ejemplo, es muy engañosa. ¿Por qué? Porque bajo ese paraguas de contapropista aparecen tanto obreros como burgueses o pequeños burgueses, ¿sí? Entonces, es muy difícil ahí de distinguir, ¿sí? Realmente hacer una distinción. Por eso hay mucho escrito, pero bueno. Entonces, a veces es difícil acercarse a conocer realmente cuántos están en cada situación. Hay algunas mediciones que son más fiables. O sea, yo puedo confiar en que los que tienen contrato de trabajo por tiempo indeterminado, bueno, son estos, no hay forma de encubrirlo, es eso. Por lo tanto, yo ahí puedo ver, bueno, cómo va descendiendo esa forma de contratación, ¿sí? En el Estado yo puedo ver los contratos. Y ahí entra cualquiera que tenga contrato, pero por ejemplo, en el Estado, en esa contabilidad no entran ni los monotributistas ni los becarios. Ustedes dijeron, nosotras entramos como becarios. Porque el becario no firma un contrato de trabajo, porque formalmente no es un contrato de trabajo. Y formalmente, ¿qué te dicen? El becario no es un trabajador. Yo estoy en CONICET y nosotros tenemos un problema, porque la mitad de la planta es becarios. ¿Y qué le dicen todo el tiempo cuando los becarios reclaman aguinaldo, cuando los becarios reclaman derechos laborales, reclaman obra social, etcétera? Ustedes no son trabajadores. Ahora, hace unos años conseguimos una obra social, pero no cubre la familia, por ejemplo. Entonces, ¿y qué le dicen? Ustedes no son trabajadores, son becarios. Ahora, hay una infantilización. Me parece que en líneas generales hay una infantilización del trabajo precario. Nosotros como docentes no éramos docentes, cobramos hora cátedra docente, pero decíamos tutores, becarios. O sea, es un trabajo infantil, como si fuéramos chicos. Y con la misma tarea, además. Hay como una cuestión de ese estilo de que sos un chico que todavía te falta poco para llegar a ser de planta. Por eso te nominalizamos de diferente manera. Bien, y a eso, digamos, agrego, eso, estas distintas formas de contratación, etcétera, tienen también, además de una función económica, ¿sí? O sea, tiene una función económica clara. Bueno, me ahorro plata en estos contratos al becario, no le pago nada, no le pago, ningún extra fuera de un salario que en general, como es un becario y se supone que está ahí aprendiendo y no trabajando, le pago simplemente para su formación un sueldo muy mínimo. No sueldo porque no es sueldo supuestamente, es un estipendio, ¿no? Y bueno, como eso hay muchas otras cosas, obviamente. Por ejemplo, ahí el periodo de prueba también entraría en una forma precaria. Ahora, esa función política que tiene estas distintas formas de contratación, a esa función se le agrega también una función política, que es la fractura de la clase. Es decir, la clase empieza a fracturarse, a fragmentarse. Y ustedes mismas lo ejemplificaron. Yo tengo contrato, bueno, me puedo afiliar, no puedo presentar delegado. No. En muchos casos, los contratados o los tercerizados, porque eso también es otra forma que acá, no hablamos, pero que también, entra, que son las empresas que tercerizan. Entonces, la empresa madre, por alguna forma, terceriza ciertas tareas dentro del mismo espacio laboral, pero los trabajadores tercerizados en muchos casos hacen el mismo trabajo que el de planta. Obviamente no cobra lo mismo, ¿no? Entonces aparece esta fragmentación política y organizativa, porque entonces el de planta es sindicalizado, se organiza, puede participar del sindicato, ¿no? Siempre que no se queje mucho, porque obviamente la burocracia tampoco va a permitir que haya ahí gente cuestionándola. Y el tercerizado, el contratado, no. Aparece entonces, una forma también, o sea, obviamente ahí la burguesía gana por dos vías. Se ahorra plata y desorganiza a los trabajadores. Y esa fractura es algo a combatir. Entonces, la unión yo conozco
la lucha de las compañeras, y sé que han tratado de impulsar, y el relato me parece de Fernando también va en el sentido de impulsar una unidad entre, digamos, los precarizados, se quiere, y el resto de los trabajadores, que me parece que es fundamental porque me parece que es una acción que tiende a superar la fragmentación que impulsa no solamente el Estado, la burguesía, sino los propios sindicatos, porque muchas veces los sindicatos plantean esto de, bueno, vos no sos trabajador de planta, no te represento, sindicatos, la burocracia, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante. Y otra cosa que quería remarcar y que me parece muy, muy rico y importante de lo que ustedes fueron relatando es el agotamiento del modelo sindical, es decir, el agotamiento de cómo efectivamente se están organizando hoy los sindicatos en la Argentina, en donde cuando hay una lucha de trabajadores que no son los trabajadores de planta, etc., aparecen organizaciones autoconvocadas. Sí, o sea, son los propios trabajadores los que tienen que salir a organizarse sindicalmente por fuera de las estructuras formales, por fuera de los sindicatos formales, para dar la lucha que tendrían que estar dando, digamos, los sindicatos, porque es su razón de ser, digamos, original, que evidentemente se perdió, y que surge de esta forma, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante porque muestra que hay una recomposición por ese lado de las luchas, y que me parece que es algo que hay que valorar, porque además uno cuando da las luchas autoconvocadas las da ya con una desventaja muy grande, que es que uno no tiene una representación sindical, no tiene un delegado, tiene un papelito, no tiene la tutela sindical. Exacto, no tiene eso. Claro, como no hay un llamado por el sindicato, y eso muestra también de que, claro, es lo mismo que pasa un poco en Fines y en otros lugares, como no es que no tenemos ningún derecho, que está todo avasallado, entonces es como que para el afuera dan esa imagen de, bueno, pero ¿qué se quejan? Si son profesionales, o tratar de fragmentar, como contaban en Fines, ¿no? Con los referentes comunitarios y los docentes, o nosotros con los administrativos, por ahí de, bueno, no, si cobran bien, que no es cierto igual, pero claro, se paga tan mal al personal administrativo que es como, bueno, pero si ellos cobran más, ¿qué se quejan? Pero si están en blanco, ¿qué se quejan? Pero si tienen un trabajo, ¿qué se quejan? Entonces, eso también, y a veces eso mismo dicho desde los mismos gremios, ¿no? Que son los que nos deberían de representar. Y pasa, Susana decía que el Hospital Pediátrico Falcón de Pilar está en lucha permanente ya hace bastante tiempo, que están con paros autoconvocados y demás. Pero claro, es todo autoconvocados por los trabajadores, no los está acompañando ningún gremio. Intentaron hacer la afiliación a AMRA y estaban notificando ahora esta semana que pasó que desde el municipio no se les permitió hacer el descuento para que estén afiliados, que eran los que los están acompañando en sus luchas. Entonces, atravesados por todo esto, ¿no? Pero cómo es bueno que podamos tener espacios en donde nosotros contemos en primera persona y expliquemos la situación en la que nos encontramos, porque si no pasa eso, bueno, pero precarizados, dicen, qué exagerados, ¿no? Y sí. Yo agregar que también como elemento de organización fundamental que tuvimos y desplegamos fue en las redes sociales, Facebook particularmente. A veces nos conocían otros distritos por el Facebook que en persona. Y además la disputa dentro de las redes sociales, porque dentro de lo que fue Plan Fines empezó a surgir una mirada de Facebook, de perfiles muy grande, y en el cual había mucha dispersión, y también mucha dispersión con respecto a la información del cobro. Entonces, a partir de eso, difundir y a través de la difusión de información, organizar. Y creo que lo que más se estuvo logrando en estos años fue el tema de la regularidad en el cobro, que se fue solucionando con el correr del tiempo en su mayor medida, y el reconocimiento de la antigüedad para el puntaje docente. Si bien en el COULI
nos figuraba antigüedad y nos computaban antigüedad previa en los años, por más que era fraccionado, la fracción a 4 meses, dentro del puntaje docente para concursar, ahí había un problema porque no se computaba. Entonces también la pelea era para que el docente de fines no esté aislado dentro de fines, sino que pueda integrarse al sistema de educación, porque hay un techo de cristal también con respecto a los ascensos. Eran los docentes de plan fines, la inspectora, y lo que quería que la inspectora fueran coordinadores. Cuando en el sistema de educación común tenés la posibilidad de ascender, de concursar para ascender. Bueno, el FIMES si vos querés ascender dentro del FINES, no hay manera, porque los cargos son provisionales, te mantienen un interinato permanente y no podés acceder. Y a la vez también que existen otros planes socioeducativos, algunos que siguen existiendo, el Centro de Educación Física, Centro de Actividades Juveniles, los CAJ, entre otros, que estaban bajo contrato efectivamente, que estaban en peores condiciones que estuvimos nosotros. Y que estas condiciones de precarización, nosotros las entendimos en primer momento como que era un globo de ensayo, de plan fines, para después aplicarlo en las escuelas, como por ejemplo, la quinta hora de maestro de primaria, y también con respecto a el tema de vamos a decir, los planes de apoyo, los acompañamientos y tutorías como el Plan ATR, Forte, que son precarios y que son de intensificación para estudiantes desvinculados, con las mismas condiciones que nosotros dentro del plan fines, pero ya trabajando dentro de escuelas. Así que eso es lo que tenía más para agregar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, intervención, tenemos un ratito más. Los sindicatos en Pilar y los colegios profesionales donde estamos matriculadas nunca acompañaron ni acompañan esto. El Estado, obviamente, y el gobierno municipal, que tiene un discurso que dice que escucha a los trabajadores o que está donde tiene que estar, claramente no es así. Y también lo que surge de los gremios es que nosotras no queremos concursar porque tenemos miedo a dar un examen. Cuando se hizo este concurso, claramente las evaluaciones, lejos de tener un criterio técnico profesional, fue justamente, como decían mis compañeras en su exposición, fue claramente, digamos, una manera de disciplinarnos. Así que simplemente sumar eso. Si tienen unas palabras de cierre, algo, o como quieran. Bueno, como cierre también un poco señalar que en algunos casos, y en la experiencia me tocó transitar con otros compañeros, veníamos a su vez de otras experiencias, porque hay una idea de que el autoconvocado es como una persona que se inserta en la lucha sindical y no tiene experiencia previa en ningún lado. Y creo que fue fundamental a la hora de empezar a armar el andamiaje las experiencias previas que tuvieron muchos compañeros. Por ejemplo, compañeros que participaron en el Encuestadores en Lucha y de quienes militamos dentro de la universidad. Yo creo que eso fue un aprendizaje muy valorable para ir apuntalando y ir solucionando situaciones y resolviendo situaciones que probablemente no tener esa experiencia se hubieran, digamos, surgido obstáculos en el tiempo. O sea que un poco esa idea, no sé si la plantea Ipy Thompson, de que empieza a haber conciencia a través de la lucha. No, en este caso había luchas previas. Y seguramente de lo que estamos acá sentados nos tocará seguir reclamando en las instancias que estemos o en otras instancias, pero que eso se va a ir transmitiendo. Eso también es importante quiero señalar. Gracias. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo. La verdad que fuimos organizándonos, llevó tiempo y fuimos haciéndolo entre todos con las experiencias de otros compañeros y con otras experiencias que pudimos ir sumando de personas cercanas que venían transitando otras luchas y que nos pudieron acompañar y que nos pudieron ayudar con ciertas ideas. Es un proceso, no es algo así que se da de un momento para el otro. Nosotros ya veníamos, como contaba al principio, luchando por otras cuestiones. Otra cosa que nos pasaba en el municipio de Pilar, como trabajadores sociales, hay muchos, convivían técnicos universitarios en minoridad y familia y licenciados en trabajo social. Y hace unos cuantos años, más o menos 8 años,
no se cobraba el mismo salario, pero sí se hacía la misma tarea. O sea que los técnicos en minoridad y familia eran mano de obra barata del municipio y no pasaba nada, estaba súper naturalizado. Y bueno, esa fue otra lucha que se fue dando y se logró que todos, que además estaban reconocidos dentro de la carrera sanitaria municipal, figuraban los técnicos en minoridad y familia, o sea que la posibilidad estaba, solo que mientras se pudieran ahorrar unos pesos más lo iban a hacer, ¿no? Como con esto de las becas y demás. Y así con otras cosas, nosotros no cobramos antigüedad, eso también me acordé ahora cuando estabas hablando de este tema, no tenemos reconocido en el recibo de sueldo la antigüedad y no cobramos valores por la antigüedad, o sea que también eso repercute en nuestros ingresos, en no estar en planta permanente. Y que sí, la verdad que fue un proceso, deberíamos de haber tal vez iniciado antes este reclamo, pero bueno, en algún momento teníamos que lograr esa organización y empezar a reclamar por algo que correspondía, porque si no nosotros como trabajadores sociales y como decía Susana, siempre estamos viendo por los derechos de otras personas con las que trabajamos, que llegan a nosotros con muchas necesidades, pero también nos tenemos que posicionar nosotros, ¿no? Como trabajadores, con nuestros derechos vulnerados y que tenemos que reclamar por eso y que tenemos que lograr que se modifiquen ciertas estructuras para también los que se vayan insertando en el municipio próximamente, porque la verdad que no logramos acompañamiento, por ejemplo, de nuestros compañeros que sí están en planta permanente y que están hace muchos años, y todo lo contrario, muchos cuestionan nuestra lucha porque no están de acuerdo con las formas, y claramente si nosotros seguíamos presentando notas y pidiendo reuniones no íbamos a lograr ningún resultado, entonces tuvimos que modificar también la forma en la que nosotros encarábamos esa lucha. Ojalá no hiciera falta y ojalá ya estén dadas las condiciones de una, pero no es lo que sucede. Y no es la excepción, Pilar, ni es algo muy diferente, sino que es algo que está pasando. O sea, el Estado es de los mayores precarizadores de trabajadores. Tal vez sería un escándalo un trabajador 20 años temporario en una empresa privada, pero acá no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, gracias por el espacio, como ya habíamos dicho, y vamos a continuar en la lucha y vamos a continuar difundiendo esto que nos parece importante y también encontrándonos con otros trabajadores que están en situaciones muy similares. Bueno, me queda algo de cierre, todo lo que dijo María es así. Bueno, decir que la lucha por las compañeras que tengo va a seguir. Ellas y yo también quiero mi reincorporación, fundamentalmente por el ingreso económico, que es lo que más necesito en este momento, hasta que pueda jubilarme, y la lucha va a seguir porque creo que tiene que terminar esta cuestión burocrática sindical y este abuso de parte de autoridades, más que nada en el Estado, esta discriminación que hacen con todos los trabajadores. Yo les vuelvo a repetir, un administrativo gana hoy con un aumento 54.000 pesos mensuales, es una vergüenza, y con eso conforman a la gente y le dan más circo, no sé si pan, pero circo le dan, y bueno, en eso estamos en Pilar. Yo les agradezco a todos la escucha, siempre agradezco a mis compañeras porque la verdad que son lo más, son chicas muy preparadas, muy jóvenes y con ganas de luchar. Espero que en algún momento puedan sindicalizarse, que hagan ese paso, porque la verdad que son personas muy capaces. Muchas gracias por todo. Bueno, yo les agradezco muchísimo por venir, un domingo a la mañana con este calor, la verdad. También a los asistentes que estuvieron en la charla, participaron, muy interesante escucharlas. Obviamente desde ya, lo dije antes, pero queremos decir solidaridad por la lucha de las compañeras y por el despido. Reclamamos y nos sumamos al reclamo de reincorporación, obviamente, y a disposición desde ya. Los invitamos a seguir en las jornadas. Estos temas vamos a seguir tratándolos también a la tarde. Vamos a tener una mesa con trabajadores de salud. También está acá presente una compañera también precarizada de salud.
que estuvieron luchando bastante también el año pasado por una recomposición salarial de los residentes. Y después vamos a tener también una charla sobre legislación laboral, sobre reforma laboral, a la tarde, que también están todos invitados, y obviamente al resto de las charlas que también están muy interesantes. Así que muchas gracias. Un aplauso para las compañeras y los compañeros.